Cordial saludo. Mi nombre es Alexander Alberto León León. Soy de la ciudad de Bogotá. Actualmente estoy en quinto periodo académico de la carrera de Ingeniería de Sistemas en el CEAT José Acevedo y Gómez. Soy una persona directa, me gusta la gestión de proyectos, me encanta el tema de la tecnología. Actualmente laboro en una empresa de servicios de TI como gestor de proyectos, asesor comercial, cuento con certificaciones ITIL y recientemente certificado en Fortinet. La evolución histórica ha presentado, digamos, datos mucho más relevantes desde 1960, que, digamos, para mí más relevantes son las bases de datos jerárquicas. Se dieron en esta época. Bases de datos en red crean como una asociación, una agrupación de ingenieros y crean algo que se llama el CODACIL. Y el CODACIL se une, es como una federación, como una agrupación, y dan origen al lenguaje de programación que se llama COBOL, de los más antiguos y estables conocidos anteriormente. En 1970 llega el padre de las bases de datos relacionales y desarrolla esas bases de datos relacionales. Ya se venía realizando en 1965, pero en 1970 tiene como su auge fuerte. En este año también nace Oracle. Oracle es pues una empresa de base de datos también bastante robusta y vigente actualmente. En 1980 pues se mejora la evolución de las bases de datos y dan origen a algo que se llama SQL, Structured Query Language, convirtiéndose esta base de datos que se convirtió en algo muy estable, trabajo en red dirigido a objetos, trabajo local, lo cual hizo que se convirtiera en algo muy estable, que el tema de búsquedas y pérdidas de información fuera demasiado baja, llegó a ser demasiado confiable y aún se encuentra demasiado confiable, lo cual hizo que se convirtiera en un estándar ISO, una certificación ISO. Es a nivel mundial, es un nivel de garantía de calidad. Conceptos relacionados me llamó la atención mucho, pues el tema, estos tres términos que enumero. COBOL, pues que es un lenguaje de programación de alto nivel, como les decía, muy antiguo, pero es bastante eficiente en su momento, que se hizo primordialmente para el procesamiento de datos comerciales y empresariales. Él tenía como un manejo jerárquico, pero pues se fue quedando en ciertas cuestiones y era en la rapidez del análisis de datos. El segundo término es SQL, pues me llamó mucho la atención porque pues realmente hoy día está muy vigente y de aquello también puede uno certificarse, manejarlo muy bien y pues es la entrada a todo la ciencia de datos, el análisis de datos, eh, el Big Data. Este idioma que usamos para hablar con las bases de datos relacionales, así como todos hablamos español para comunicarnos, SQL es el idioma para decirle a las bases de datos que queremos que hagan. SQL no es una base de datos, es el idioma donde se guarda todo. La base de datos se puede decir que es MySQL, PostgreSQL, SQL Server y pues el llamado Oracle. El tercer término que me llamó muchísimo la atención y que está pues vigente y pienso yo que va a ser a futuro, el cloud computing, que es la computación en la nube. Es usar internet para acceder a servicios de computación, servidores, bases de datos, almacenamiento, software,
sin tener que comprar ni mantener el físico. Básicamente, ¿qué nos dice eso? Hoy día estamos viéndolo con Netflix, con Microsoft 365, con Azure, con Amazon AWS. mm, Estamos viendo que ya no es necesario tener un programa físico como antes, que era un CD y ese era mi medio de instalación, y tenía un código para poder yo instalar un Office o un Windows en la versión que fuera en ese entonces. Ya hoy día podemos abrir nuestro Microsoft 365 y mirar, descargo el instalador de ahí, lo instalo en un equipo, valido su usuario, correo y contraseña y ya tiene su licenciamiento. O en Netflix yo hablo de una cuenta, en Disney, todo lo que son los servicios de streaming. Yo no necesito tener la película física, yo la tengo ahí en el cloud computing y cada vez que quiera verla la veo 100, 200 veces. Puedo pararla hoy, apagar, mañana volver al punto donde estaba. Entonces no hay ese problema de que yo tenga que volverla a ver desde el comienzo ni nada, no. Yo puedo hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, desde que tenga internet. Las tendencias. Para mí el año 2026 marca un punto de inflexión definitivo para las bases de datos, dejando atrás la experimentación para concentrarse en la producción y la industrialización de los agentes artificiales. Estos agentes artificiales son lo que y se conoce mucho el término como la IA, inteligencia artificial. Las tendencias claves giran en torno a un mismo eje. La infraestructura de datos debe reconstruirse para ser el motor de sistemas autónomos e inteligentes. El auge de la IA genética y las bases de datos como sustrato programable. La tendencia más disruptiva es el cambio de usuario a humanos, de humanos a agentes IA. Básicamente, los seres humanos vamos a dejar de crear las bases de datos, pero tenemos que estar pendientes, y ese es el fin de nosotros los ingenieros a futuro, de que podamos controlar la IA, de que podamos programar la IA para que no cometa errores, porque hay que enseñarle a la IA qué datos debe tener en cuenta, qué datos debe arrastrar, qué información debe jalar, para que ella automáticamente genere sus procesos. Pero debe haber alguien que le esté guiando, que le esté depurando la información, las órdenes. Entonces vamos a ser muy necesarios, porque nosotros vamos a tener una batalla semántica en los metadatos. ¿Qué es eso? Pues que nosotros vamos a tener que ilustrar la información que es azul, que es rojo, que es naranja. Nosotros vamos a tener que darle un repositorio de información y qué información es válida para que ella haga sus respectivos análisis, para que ellas entiendan el significado del negocio hacia el cual queremos dirigir. ¿Cómo podemos utilizar pues todo este tema de las bases de datos? Un ejemplo muy claro para mí es el Nequi. Todo el mundo manejamos Nequi, tenemos Nequi. Cuando se nos cae Nequi, pues no somos nada, porque no tenemos efectivo. Pero bueno, estamos tratando de digitalizar, de monetizar, de volver físico a lo digital. Y ahí hay una gran brecha, porque aún no hay una estabilidad al 100%. Pero por lo menos que en un año se caiga 3, 4 veces, es algo hasta ahora considerable. ¿Dónde se usan equipos? En un celular. Eh, ¿Qué tengo que hacer con ello? Enviar, recibir plata. Cuando usted envía 20.000 pesos a un amigo, pues la base de datos verifica que tenga el saldo suficiente para poderlo enviar. Le resta dinero a su bolsillo, a su base de datos, le suma dinero al bolsillo de su amigo o al destinatario de donde usted envió el dinero. Registra la transacción, la fecha, el valor, el destinatario, y actualiza su historial para que ambos vean el movimiento. En lo creo yo, si no hubiera una base de datos, la plata se perdería en el aire y no habría forma de reclamar.
porque no quedan registros de absolutamente nada. Entonces ese es como un ejemplo claro de las bases de datos, algo muy, muy puntual. Bueno, las conclusiones para mí son que las bases de datos no son cosas aburridas de programadores, aunque si a usted no le gusta programar, ya va a tener tiempo para poderse guiar por donde usted quiera y se sienta más cómodo en la tecnología y más en esta ingeniería. Los programadores son el corazón visible que hace funcionar el mundo moderno. Las bases de datos existen para organizar, controlar y dar confianza a un mundo lleno de información. Entonces las bases de datos lo que nos hacen es volvernos la información más digerible por procesos. ¿Sí? En un registro académico de una universidad, yo puedo saber, gracias a las bases de datos, cuáles son los estudiantes que tienen ciertos promedios, en qué semestre van. Entonces nosotros dependemos de la organización de la información y ese tipo de organización se acumulan en las bases de datos. El ingeniero de sistemas del futuro no solo sabrá meter datos en tablas, sino construir el cerebro que le permite a las empresas operar inteligentemente. He aquí donde que yo decía de meterle información, meterle un léxico, meterle conocimiento a la IA. Detrás de cada aplicación que usa a diario hay un ingeniero que lo diseñó bien, la base de datos, o hay un caos que está esperando que usted llegue para arreglarlo. Las bases de datos no son más que un sistema nervioso de una empresa. Reciben la información, lo que usted compra, paga y pide. Lo procesan, descuentan inventario, actualizan saldos, asignan domiciliarios. Esto es en el caso de Rappi. Toman decisiones que promoción enviarle y cuál es la ruta más rápida. Su trabajo como ingeniero o nuestro trabajo como ingenieros será asegurarnos de que ese sistema nervioso no falle, porque cuando falla, la gente no recibe su comida, pierde su plata y pueden entrar en un caos. Bueno, agradezco mucho el tiempo prestado. Muchísimas gracias. Que pasen muy buen